Bueno, bienvenidas sean. Vamos a seguir estudiando en esta clase más. Y bueno, quiero un poco contarles, compartirles conectándolo con la clase, ¿no? Ustedes saben, la guerra y la situación que se está viviendo en Israel no es fácil, no es sencilla, en el sentido de que hay varias cosas que se ven afectadas. Y una de ellas es el hecho de que no sabemos en qué momento suena una alarma y entonces, bueno, en ese momento hay que prepararse y hay que em, ir a un refugio o por lo menos buscar un lugar más seguro de lo que está en ese momento. Y eso lo que lleva como consecuencia es que no se puede tener una rutina, una vida como generalmente la vamos teniendo, sino es algo que nos llega de repente y que no tenemos manera de saber si va a ser en 5 minutos, en una hora, en 5 horas, si en la noche nos van a despertar, si no, o sea, es una falta de certeza y quiero que se queden con esa palabra de certeza. Y bueno, toda la parte técnica que se ve implicada, los trabajos cerrados, los niños no están yendo a la escuela, lo que son trámites o cosas que se tenían pendientes, bueno, se han postergado, turnos y cosas, salvo situaciones que son realmente de necesidad, como por ejemplo cuestiones médicas, sí siguen funcionando. Y entonces, el, cada uno, sí, cada israelí, cada persona acá lo está viviendo de manera diferente, con su subjetividad, con su contexto y con los elementos, ¿sí? Las herramientas que tienen para enfrentar. Y también por otro lado, en general, que sepamos, ¿no? Y eso también lo menciono de manera extra, no respecto de esta guerra y no necesariamente respecto al pueblo judío, sino que cuando una persona está atravesando una situación de estrés, muchas veces el estrés no se ve reflejado en el momento, ¿sí? Pensémoslo cuando una persona está atravesando una situación de despedir a un familiar y que tiene que ocuparse de cuestiones técnicas, encontrarse con gente, en muchos casos, no en la cultura judía, pero sí en la cultura latina, atender a gente que viene a visitar, eh, el estar haciendo trámites, ¿no? Estar ocupado y entonces la persona conecta realmente con la pérdida una vez que salió de la situación, o sea, una vez que en el caso que estoy poniendo, ¿sí? Se entierra al pariente y entonces una vez que ¿no? La gente ya no está en el entorno, ahí es a posteriori, ¿sí? O sea, en una segunda escena donde la persona realmente empezará a procesar o no a procesar una situación dolorosa. ¿Por qué digo que a procesar o a no procesar? Bueno, porque eso va a depender de las herramientas que tenga la persona y del evento que haya, o sea, hay muchos elementos que están en juego, ¿no? Lo que haya pasado, el evento en sí, lo que la persona cuenta para afrontar también si tiene compañía, si no tiene compañía, si cuánta fue la duración de esta situación de crisis o no. Entonces, son muchas cosas que se ponen en juego, pero en realidad la crisis, digamos, se va a ver a la larga si es que una persona tiene de una situación y no en el momento que se está atravesando, ¿sí? Entonces, digo, a nivel psicológico es curioso que mucha gente aquí está sobreviviendo, digámoslo, ¿no? Pero también como en esta posición defensiva de estamos bien y seguimos, ¿no? Como una posición más, perdón, una posición más mecánica, como de todo está bien, seguimos avanzando. Entonces, los estragos y el,
el resultado real de lo que causó la guerra, digamos, se empieza a ver después, ¿no? Una vez que ya se llegue a un acuerdo, si es que se llega en un momento a un acuerdo de paz, o sea, el momento que paren los misiles y que vuelvan a abrir las escuelas y la gente vuelva al trabajo, ahí es donde la mayoría de la gente va a empezar realmente a procesar. ¿Por qué les digo esto y por qué es importante? Porque vemos que en uno de los episodios más grandes que nos trae la Torá, justamente que es la salida de Egipto, vemos algo que es similar, en el sentido que Am Israel está atravesando todo un evento que es muy eh, especial, muy singular en las características que se está teniendo, la revelación divina, los milagros, el cambio de estatus que tienen en ese momento el pueblo, de pasar de esclavos a pasar a ser libres, y vemos que a lo largo del tiempo, perdón, que ellos están ahí, se van dando todo tipo de crisis, ¿no? Y que esas crisis la vemos como los momentos donde el pueblo flaquea, donde el pueblo duda, donde el pueblo se queja. Y el resultado viene, que es el hecho de que, bueno, al final Hashem dice, esperen, ustedes no están listos para llegar, ¿no? a la tierra, porque en sí el trayecto no era largo, el trayecto no era para hacerlo en 40 años, yo creo que eso todas ustedes lo tienen claro. Se vuelve en un trayecto de 40 años porque es un castigo, porque Hashem decide que se necesita ese proceso para que el pueblo pueda realmente tener el mérito, ¿sí? Y entonces necesita de ese proceso. Y entonces vemos que hay ese tiempo que se da a partir de que Hashem decreta que hay que hacer ese proceso, hasta el momento que ya dice, bueno, ahora se va a entrar a la tierra, se da la indicación, después de que Moshe Rabbeinu muere y ya están a cargo del liderazgo de Yoshua Ben Nun, y entonces, bueno, llegan se llama Jericó, y entonces rodean las murallas y se da todo este evento donde ellos entran a la tierra. Pero entonces vemos que también en el Tanaj se ve reflejado esto como de el momento donde la persona está viviendo un evento y lo posterior, ¿no? Después lo que la persona se queda. Y ustedes lo pueden también ubicar mucho en su vida, que tenemos ese momento donde la persona está viviendo algo y se dice a sí mismo, se dice alguna explicación, cómo interpreta lo que siente, qué está pasando. Muchas veces en ese primer momento lo que va a haber va a ser confusión, va a ser duda, ¿sí? Va a ser falta de certeza, es decir, cuando la persona está atravesando una crisis, no sabe cuándo va a terminar, dónde, qué resultado va a tener. Entonces, esa falta de que la persona tenga el control y la certeza de lo que se puede pasar, que de hecho pasa en toda nuestra vida. O sea, en realidad no tenemos certeza de lo que va a pasar, pero hay eventos como una guerra, como lo que yo les decía de la salida del pueblo de Israel, que vemos que también hay esa falta de certeza. Si bien es cierto que Osvaldo se los está prometiendo, les está diciendo, les voy a llevar una tierra que fluye leche y miel, y sabemos esa parte de la historia. Y uno dice, pero ¿cómo es que ellos no pudieron conectar con eso? ¿No? Y ellos estaban justamente centrados en esta parte más humana y más de la experiencia que estaban viviendo de no sé qué va a pasar, no sé a dónde nos está llevando, no, o sea, al abrirse tantas preguntas, el pueblo no lograba contactar con lo que Hashem ya les había prometido, o sea, la promesa estaba ahí, eso no cambió, pero el cómo ellos estaban experimentando esa transición, ese viaje de salir apresurados y de repente se saben libres, pero al poco, ¿no? Se dan cuenta que en realidad los están persiguiendo y entonces vuelven a entrar en pánico y entonces Moshe les dice, no, pero Hashem nos va a salvar y entonces se relajan, pero entonces se dan cuenta que llegan a la orilla del mar y otra vez entran en pánico. O sea, fíjense cómo esta escena, cada persona lo puede ubicar en su vida a mayor o grande escala.
¿no? A menor o mayor escala, perdón, que la persona puede decir, o sea, sí, tengo momentos donde encuentro calma y digo, ok, está bien, pero de repente llega algo que nos saca, ¿no? Algo que es inesperado muchas veces, y entonces podemos llegar a responder, como el pueblo ahí respondía, ¿no? Como, pero si Hashem te está diciendo que te va a acompañar, ¿no? Pero en el momento que se topan con eso en psicología se le llama prueba de realidad, o sea, lo que tus ojos están viendo, la experiencia que estás teniendo en ese momento, eso choca, esa prueba de realidad choca con las promesas que Hashem les estaba haciendo, no porque no tuviese valor lo que Hashem le estaba diciendo, pero en ese momento lo que tenía más peso era la experiencia que ellos estaban teniendo, que era una experiencia de pánico, una experiencia de desazón, de incertidumbre, de no saber. Y muchas veces, fíjense esto que lo decir es bien importante, cuando una persona decide, ¿sí? O está tomada por la incertidumbre, no va a tomar las mejores decisiones o no va a pensar con la mente más clara. ¿Por qué? Porque la incertidumbre muchas veces pone a la persona en un estado de ansiedad. Y al haber ansiedad, entonces es como que la persona siente que pierde el control, por eso también dentro de lo que son las crisis de ansiedad, parte de lo que las personas que lo experimentan, lo que reportan es que tienen esa sensación de que están perdiendo el control de la situación y por eso se da taquicardia, la respiración que está muy acelerada, inclusive sensación de ahogo, porque sienten, no, hay personas que sienten que están teniendo o un evento cardiovascular o que les falta el aire y realmente así lo experimento, o sea, fisiológicamente eso les está pasando, no es un invento, o sea, sí lo están sintiendo así, sí, su cuerpo está reaccionando así, pero en el fondo esto está gatillado muchas veces por lo que yo les decía de la incertidumbre, de la falta de control. Entonces vemos que por un lado, esta escena del pueblo de Israel en el desierto es este contraste, porque nunca en ninguna otra época se volvió a dar que un pueblo, eh, el pueblo propio de Israel nunca volvió a tener ese nivel, ¿sí? De conexión o ese tipo de experiencia de que Hashem resolvía todo, ¿sí? Resolvía la comida, resolvía el vestido. Nos dicen los sabios y los midrashim que estaba, la Torah nos cuenta que estaba la columna de fuego, pero que entonces que había la función del, o sea, de las nubes de gloria. Entonces, o sea, por un lado las nubes hacían sombra, por otro lado la columna de fuego calentaba y cuidaba e iba limpiando el terreno para que no hubiese ningún animal peligroso. O sea, por un lado había un sostén total de Hashem. Era un poco una posición como donde todo el pueblo volvieron a ser bebés, ¿no? En una posición totalmente dependiente de Hashem, donde eh, una ocasión una persona me dijo, ¿no? Esta frase que me pareció muy, o sea, más bien una idea, ¿no? Muy interesante, porque decía, debe ser muy frustrante ser bebé, ¿no? Entonces me decía esta idea de, es frustrante porque tú no sabes lo que va a pasar contigo, o sea, todo lo deciden por ti. Si te bañas, bueno, si te bañan, pues porque eligieron bañarte. Si no te bañan, pues no es que puedas hacer algo, ¿no? Salvo llorar o estar incómodo, pero eso no necesariamente va a llevar al resultado que bañen a ese bebé. Comer también, quien fija tus horarios de comida son tus papás. Em, Cualquier cosa, ¿sí? El tipo de educación, el tipo de trato, el entretenimiento, o sea, un bebé, estoy hablando aquí de una edad muy temprana, decide muy poco sobre sí mismo y está en un entorno donde deciden por él. Y si tiene mucha bendición, pues le tocarán padres que van a decidir cosas que son positivas, que son buenas, que son para construirle, para ayudarle, para, ¿no? Contemplándolo, viéndolo, que eso es muy importante. No es una tarea fácil, pero
una de las cosas más importantes que un padre, una madre pueden hacer por sus hijos es aprender a verlos, aprender a escucharlos. Tomando este ejemplo tan simple que yo les di, sabemos que un padre es responsable de bañar a sus hijos y de alimentarles, pero no es lo mismo decir, o sea, hay de baños a baños y hay de comidas a comidas, ¿no? Y no estoy hablando aquí de un tema de lujo, sino de un tema de poner atención en lo que el niño refleja, porque en un principio pues no hablan, pero sí que tienen reacciones, o sea, si le está pasando bien, si no le está pasando bien, si le gusta, si no le gusta. Y bueno, entonces esas necesidades tan básicas que se cubren de un niño, era un poco esa posición, volviendo al pueblo de Israel, sí, donde Hashem les alimentaba, o sea, les daba la comida, les cuidaba, los protegía, los llevaba, decía, ahora se van a detener aquí, ahora vamos a seguir adelante, y ahora, y así todo ese recorrido de 40 años, ellos no decidían hacia dónde tenían que caminar, sino Hashem les decía, tampoco decían cuánto tiempo se iban a quedar en un lugar, sino Hashem decidía, cuando llega el momento, Hashem decía, bueno, tienen que recogerlo todo, ¿no? Porque estaban en carpas e ir a un nuevo lugar. Y así, y fueron de lugar en lugar. Entonces, por un lado, fíjense, es una, no sé si lo habían pensado de esta manera, pero por un lado, Hashem les sostenía hasta las necesidades más básicas, pero por otro lado, ellos tenían poca posibilidad de elegir dentro de ese marco, porque el libre albedrío, obviamente que lo tenían y siempre podían elegir sobre qué pensar, cómo dirigirse, cómo hablar, eh, si en este caso quejarse o no quejarse, o sea, eso no lo perdieron. Pero las condiciones externas, ¿sí? Em, es algo que ellos no elegían. Y en realidad, en el día a día, aunque a nosotros no nos tocó vivir ese tiempo tan maravilloso, nuestra vida no es tan distante de lo que ellos vivieron, en el sentido de que a veces nosotros como seres humanos fantaseamos con la idea de que controlamos más de lo que en realidad controlamos. Y justamente un evento como una guerra, ¿sí? O una pérdida, que fue el ejemplo que puse al inicio, muchas veces lo que va a hacer es que va a confrontar a la persona y va a dejar en evidencia, ¿no? Es como que el mensaje es, tú no controlas tanto como tú querías, ¿no? Como tú creías que controlabas. También, por ejemplo, cuando una persona se ve atravesando una enfermedad, ¿sí? La persona de repente pierde el control, muchas veces sobre su propio cuerpo, ¿sí? Dependiendo del tipo de enfermedad. Y entonces depende de él, sí, una parte, cuidarse, ir a tratamientos, investigar, buscar soluciones, buscar, ¿no? Buscar opiniones médicas y así en cualquier caso. Pero al final, aquí lo que queda en evidencia es, tú no controlas mucho de lo que pensabas que controlabas. ¿Sí? Y aquí quiero conectarlo con esto que yo les dije que quería hablar, que era el tema de la certeza. Porque, ¿qué significa la certeza? O sea, la certeza significa que la persona sabe, ¿no? Sabe con seguridad qué va a pasar, dónde, cómo y qué, ¿no? O sea, eso vendría siendo certeza. Ahora, va a depender obviamente certeza de qué tienes, ¿no? Porque hay certezas que son, vamos a decirlo así, entre comillas, claras, ¿no? Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿ustedes qué son? O sea, a qué tipo de creación pertenecen? Y digo, en la mayoría de la gente apuntará, si no hay un desorden, un problema, un tema de percepción, pues va a decir, bueno, sí, yo pertenezco al género humano, ¿no? Que también es un tema que ahorita está en debate, no vamos a entrar en eso, pero digo, hay cosas que son certezas con más facilidad. Pero hay cosas que son certezas, no dejan de ser certezas, pero que no estamos conectadas con ellas. Pero antes de seguir, vamos a darle la palabra a Cindy. Adelante, Cindy, que escuchamos. Quería preguntar algo de lo que hablamos hasta acá. Sí, saludos. Sí, una pregunta, Mora. Ahorita que estaba usted hablando acerca de eso, me vino en mi cabeza de que a veces me ha pasado que
cuando estoy como que quiero salir ya de tal situación difícil, como que de repente dudo que vaya a salir porque digo, seré como, ¿en verdad merezco esto? ¿En verdad soy tan especial como para agarrar y salir de esto? ¿O será que en verdad merezco lo que me va a pasar, algo bueno, cuando viene algo bueno? ¿Será que, o sea, dudo, digo, será que voy a lograr tal cosa que sé que lo añoro mucho? Entonces viene a mi duda eso. No sé si es algo que tal vez a los demás también les pasa, pero cuando me viene eso a mi cabeza de repente, de pensar que si en realidad voy a salir de tal problema o si en verdad voy a llegar a cumplir algo que añoro tanto. Y no sé, ahorita cuando dice del pueblo, digo, a lo mejor también ellos sentían tal vez eso, de que tal vez merezco que se cumpla la promesa que el Creador les dio. O sea, ¿será que sí? Tal vez porque dudaron así como yo dudo, no sé. Bueno, gracias por los comentarios. Primero que sepamos y también como un poco para tomar perspectiva de la situación, que en el caso de ellos, digamos, tener duda era un poco más comprometedor de lo que nosotros, porque en nuestro caso, y vuelvo justo en el punto que paré, ¿no? Que es el tema de la certeza, que por un lado, y esto también puede estar en debate, ¿no? Uno podría decir, bueno, yo tengo certeza que existe un creador, pero resulta que a pesar de que es una certeza, no todos lo toman como una certeza, ¿no? Y hay gente que duda o que niega, y entonces dicen, ah, bueno, eso es una idea, eso es una, ¿no? Una fantasía, eso es lo que, por la vía que le quieran explicar, pero hay gente que va a decir, no, eso no es certeza. O sea, certeza es que existen, por ejemplo, las leyes, ¿no? En la física, la ley de la gravitación, la ley, cuando es una ley, dicen, eso es algo que ya está comprobado, que no hay duda y que existe, ¿sí? Eso por la vía de la ciencia. Ahora, la diferencia, y no me despide lo que Cindy preguntó, es que en el momento que se da el evento del pueblo de Israel en el desierto, es que ellos realmente comprobaron, o sea, vieron con sus ojos los milagros, vieron las plagas, vieron, no solo eso, Akadosh Baruj Hu habló con ellos, escucharon en la voz y hay discusión, que escucharon, cuánto, cómo, pero todos escucharon. Y eso es la diferencia, vamos a decirlo así, abismal con nosotros, porque nosotros podemos tener la certeza que hemos construido a partir de lo que cada quien ha estudiado, pero ahí no había momento para la duda, porque todos escucharon, ¿sí? Y escucharon, bueno, era algo auditivo, era algo tangible. Hoy en día, nosotros, las personas creyentes, podemos decir, hoy en día también Hashem es tangible, ¿no? Yo les puedo decir, es tangible, yo lo he experimentado en esta guerra, porque si no nos cuidase, o sea, con todos los misiles que hemos recibido, no hay manera, ¿sí? O sea, en ese sentido, pues sí es tangible. Pero hay personas que van a decir, bueno, es la tecnología, bueno, es la estadística, mandan tantos misiles y ahí no todos llegan por la velocidad, porque unos caen antes, porque la gasolina, yo no sé, el combustible, no sé lo que sea que usen, ¿sí? El detonante o no sé. Y entonces podrán explicar, no, no es un milagro, lo que están ustedes experimentando es una cuestión estadística. Les mandan tantos misiles y es normal que tantos sí caigan. Yo no sé, pero podría existir alguien que lo explique desde esa vía. Y es la diferencia, que en la época de que Am Israel estuvo en el desierto, ahí no había una ventana para la duda. O sea, todos escucharon. Y todos escucharon lo mismo, ¿sí? Y todos presenciaron, todos vieron que el mar se abrió, y todos pasaron en seco. Y todos cuando terminaron de pasar vieron que el mar se vuelve a cerrar sobre sus enemigos. O sea, fueron evento tras evento tras evento, ¿no? Todos vieron las plagas, vieron que los primogénitos murieron, vieron que el faraón por fin se rompió y dijo se van. Vieron que los egipcios les dieron regalos, les dieron plata, oro y cosas y riquezas.
O sea, a nivel de experiencia, sí, de lo que ellos experimentaron, fue otro nivel de conexión, fue otro nivel fue otra realidad. Y por eso es que para ellos fue grave que dudaran. No porque dudar sea, o sea, dudar siempre en términos de emuná es algo que eh, no es como la parte más, no quiero decir como algo malo, pero, o sea, una persona que con la emuná no conecta, es como, bueno, ya empezaste mal, ¿no? No sé si me explico. Pero para ellos era algo más grave, porque lo habían visto con sus ojos. No fue algo que le contaron, que los ancestros dijeron, ah, mira, pasó esto y en esa época Hashem nos sacó y con mano fuerte nos dirigió. No, es algo que ellos experimentaron en carne propia. Y por eso es que también el castigo, ¿no? En el sentido de, bueno, ok, no creíste después de todo lo que viste, bueno, entonces no tienes el mérito de pasar, ¿no? No tienes el mérito de entrar. Por eso, por el hecho de que despreciaron eso que había sido tan evidente. En nuestro caso, no es que diga que no haya milagros, y sí que los hay, y sí que pasa, pero no es ese nivel de revelación que se tuvo en la época de la salida de Egipto. No sé si se entiende, sí. Entonces, en ese sentido, es como, bueno, esa parte, esa lucha espiritual de entre la duda y la certeza, es algo que como condición humana tiene lugar, que también está la parte individual, o sea, cómo cada uno lo vive, cómo, por qué hay personas que dudan más, cómo hay personas que tienen más facilidad para tener certeza, cómo hay personas que tienen más esa duda, ¿no? O eso que les detiene para, como lo que usted contaba, de como sentir que no puede ser tan bueno, tiene que pasar algo en el camino que quizá no vaya a ser bueno. Entonces, está esa parte más individual, que cada uno lo percibe o se juegan cosas diferentes en cada uno. Pero en general, la razón por la que para ellos fue algo muy grave es porque para ellos había realmente pasado frente a sus ojos. No sé si queda claro. Sí, Mara, muchas gracias, sí. Fue como un estado más de, De en mí, revelación. ajá, sí, sí. Sí, que no habían conectado, no habían conectado tanto con Hashem, Ujú. ¿sería así? Sí, que también los sabios nos los explican por el lado de que, bueno, ellos venían de ser esclavos, o sea, no eran personas que eh, como un poco intentando, no sé si decirlo así, justificándolos, pero entenderlos quizá, intentando entenderlos, o sea, por qué les costó tanto confiar y la razón es porque venían de ser esclavos. Y un esclavo justamente no tiene libertad ni siquiera para elegir sobre sí mismo. Un esclavo le tienen que, o sea, todo el tiempo le dictaminan qué hacer. No va a desarrollar sus propias necesidades, sus propias sus elecciones más básicas, ¿no? No es algo que pueda tomar dirección él mismo. Entonces, tiene sentido que en el momento que quedaron libres, es como que ellos no creían, ¿no? Les costaba entender cómo es que ahora estamos dirigiéndonos a otro lugar, o sea, en mis palabras se los digo, no supieron cómo manejar esa libertad que ellos estaban experimentando. Y en términos psicológicos, ellos seguían todavía en esa posición de esclavos, o sea, físicamente se habían quedado libres, pero mentalmente ellos seguían aferrados a esa esclavitud y por eso tenían tanta duda. Esto que acabo de decir es muy importante, pero vamos a escuchar a la señora Alma Yadira y seguimos. Adelante, señora Alma. Mora, buenos días y a todas también. Y bueno, yo, bueno, así como dice usted, yo también particularmente me quedé impactada en una clase del rabino Jonathan donde decía, no sé si tenga conexión a esto, pero decía que, como dice usted, ¿no? No es gracias a la tecnología, bueno, que la tecnología pues ayuda, ¿no? Pero dice que particularmente de un caso de unos niños que querían jugar en el parque y el papá decía que no.
Entonces dijo que mejor se quedaron en el búnker porque él estaba más tranquilo. Entonces dice que los niños se metieron a jugar y dice que cuando sonaron las alarmas, a ellos no les dieron tiempo de entrar, ¿no? Y los niños murieron porque cayó el misil, ¿no? Entonces él decía que no es tanto que donde quiera va a haber peligro, sí, pero el creador es el que controla y dirige todo. O sea, él dijo que tocaba eso porque pues son almas, dice, son elevadas y que a partir de eso hubo muchos milagros que no entendemos, ¿no? Porque no podemos estar, dice, juzgando, ¿no? Pero son cosas que uno no comprende y esto pues no sé, me hizo como conexión lo que estaban hablando. Gracias, Mora, y que el Eterno les proteja. Bendiciones. Gracias, gracias. Natasha, que así sea, que sigamos viendo esos milagros y sigamos viendo esa protección. Em, sí, es bien difícil esto que, no sé si el caso que usted comenta, de que el Rab comentó, es de unos niños que eran tres hermanos. Em, yo no sé mucho de los detalles de qué pasó, cómo pasó, pero sé que pues bueno, se publicó, ¿no? Que en ese misil justamente se arrebataron 9 vidas y dentro de esas 9 eran tres hermanos y eran niños. Entonces era una cuestión muy difícil. Em, y sí escuché de debate que si se supone que, o sea, ese misil cayó justamente dentro de un refugio. Al final yo no entendí cómo quedó el asunto porque la verdad que no quise averiguar detalles, pero sí escuché este dilema de que decían, bueno, pero entonces, a ver, si el misil cayó justo en el refugio y la gente como que estaba dentro del refugio, entonces como que esa situación generó, ¿no? Como una ola de pensamientos de parte de la gente, ¿no? De como, bueno, entonces, ¿de qué nos sirve entrar si cae un misil justo en el refugio? Entonces el refugio no funciona. Y bueno, yo sé que hubo de eso, de que sí estaban dentro, que sí no, que sí lo habían cerrado bien, que sí no estaba bien cerrado. Yo sé que había dilema de eso, pero no supe bien al final cómo quedó. Pero fíjense, justamente volvemos al punto central, que es algo aplicable a toda nuestra vida, el hecho de la certeza y de la duda. O sea, en realidad existen, sí, aquí, Baruch Hashem, tenemos la bendición en Israel, en la mayoría de los lugares, no en todos los lugares, de hecho, muchas familias no tienen un lugar donde refugiarse. Y la pregunta es, si el hecho de tener un refugio de unas paredes construidas con cierta estructura y fortaleza nos da la seguridad de que no nos va a dañar nada. Y la respuesta es que no, que un refugio tampoco nos asegura el hecho de que la persona tenga protección 100%. Lo mismo pasó al inicio de la guerra, lo cual fue muy duro, que justamente la gente estaba atrincherada, escondida, reunida en refugios, ¿no? El 7 de octubre y justamente pues todos los terroristas llegaron justamente a los refugios, ¿no? Y mucha gente justamente murió dentro de los refugios y la gente que escapó, que corrió, que se salió, muchas veces sobrevivió. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Que el refugio no es seguro? No, sino que en realidad nada nos va a asegurar, no tenemos la certeza en realidad de que estamos 100% protegidos y que a nosotros nos va a pasar y, o sea, no sabemos en realidad cómo, ni qué, ni cuándo. Entonces, esta combinación entre, por un lado, la duda y la certeza, hay cosas que yo les decía antes, tenemos la certeza, que es la existencia de algo divino, la certeza de que tenemos un alma, la certeza de que quizá a estas alturas todos ustedes tienen ya esa certeza de, ok, vine a hacer un trabajo espiritual a este mundo, no sé cuál, pero sé que sí vine a hacer un trabajo espiritual. Y hay cosas que
que podemos tener certeza de ellas. Y hay cosas que no, porque no dependen de nosotros. Y podemos rezar, podemos pedir, podemos apelar al Creador, podemos intentar, ¿no? El esperar para bien y entender que todo es para bien, pero, pero en realidad, pues hay cosas que no sabemos. Y la emuná, el fortalecimiento de la emuná, tiene que ver con poder manejar estas dos cosas. Por un lado, la certeza de que todo es para bien, la certeza de que Hashem protege, de que Hashem acompaña, de que Hashem tiene una promesa, de que Hashem se va a revelar, se está revelando, ¿no? Esa es la certeza. Pero en la duda, hay cosas que no sabemos cuándo, como esta guerra, específicamente que estamos ahora viviendo acá en Israel, hacía meses. O sea, yo les digo, había gente em, que no dormía hace meses, esperando todas las noches que si iba a haber alarmas. Y la gente estaba muy irritada, muy alarmante, o sea, que también, por supuesto, muy engrandecido y muy como esta sensación de pánico eh, alentada por los medios de comunicación, ¿sí? Y así durante mucho tiempo. Entonces, porque obviamente pues no se podía saber cuándo iba a pasar, pero se sabía que de alguna manera en algún momento iba a llegar. Entonces, tocando de nuevo la cuestión de la parte psicológica, una persona cuando sabe combinar esta parte de la certeza y la duda, puede llegar a tener calma y paz mental, porque una persona que se rige solo por certezas no es una visión realista, porque en realidad es una, más bien una cuestión defensiva o de autoengaño, porque hay muchas cosas que uno no tiene la certeza, ¿no? Y de hecho, al contrario, estas personas que buscan todo el tiempo certezas van a terminar sufriendo cuando la realidad viene y les muestra que no, que hay cosas que no hay certeza, como la muerte, como una guerra, sí, como una enfermedad, Dios no quiera, no a nosotros, pero ahí es donde la persona dice, en realidad no lo controlaba tanto como yo pensaba. No sé si se entiende la idea. Pero por otro lado, está esta parte eh, donde hay certezas como el tema de la humuna, ¿no? El tema de la creencia en Hashem, la creencia en que hay una época donde Akash Barhu se va a revelar, se va a volver a revelar, así como la época de que Am Israel lo experimentó en el desierto. Em, que además fíjense que en esa época también todos los pueblos, digamos, como que lo supieron. Si bien es cierto que no lo vivieron, pero supieron, se escucharon que pasó ese evento. Y hubo pueblos que tuvieron miedo y que se sometieron y que dijeron, ok, o sea, entendimos que esta historia es de peso. Y estuvo los que escucharon y dijeron, ah, bueno, es una historia y quisieron poner a prueba y fueron a atacar al pueblo de Israel. Entonces, ya hubo una época donde quedó algo revelado, pero ahí la diferencia es que se reveló solo para Israel y para los egipcios, en este caso, ¿no? Que vieron en cierto momento, sí, la mano poderosa divina. Y el resto de la gente se llegó a correr ¿no? Los eventos, o sea, se contó, la gente lo supo, pero hubo quienes todavía lo pusieron en duda. A diferencia de lo que va a ser la redención final, que es que va a ser evidente. Eso es lo que los profetas mencionan y dicen que toda rodilla se va a posternar y que todo, ¿no? Eso creo que está en el libro de Zaharia, profeta Zaharia, y que también es parte del el rezo judío. Nosotros todos los días lo sellamos con esa fracción de Aleinu Lishabeach. Nosotros eh, como que no agradecemos. Lishabeach es alabamos al rey y bueno, dice que
eh, que va a ser promulgada y todos van a saber y todos van a reconocer, ¿no? Es ese profeta que, bueno, es conocida esa sección. Y entonces, cuando, cuando llega ese momento, es como hay cosas que nuevamente, que hoy en día están en duda, van a quedar en certeza, ¿sí? Pero parte del trabajo espiritual que venimos a hacer aquí, como seres humanos y como parte de esa raíz espiritual, es desarrollar esa confianza a pesar de que no tenemos las condiciones, los elementos a nuestro alrededor de decir, ah, sí, seguro, como ahora, en tema de la guerra, ¿sí? Una persona puede decir, no sé en realidad cómo va a terminar esta guerra, no sabemos quién va a ganar, qué va a pasar con el pueblo de Israel. Hay gente, inclusive, no estoy hablando del pueblo judío en general, ¿no? Que están festejando, no sé qué festejan, pero están festejando porque piensan que ahora sí se acerca el final del pueblo judío, ¿no? Y están festejando porque pues, es gente que no quiere, odia, desprecia, detesta y todos los niveles de lo que se pueda decir al pueblo judío. Y entonces para ellos es como, digo, festejar algo que no está pasando, pero que muchas veces los medios también lo muestran y dicen, ah, sí, Israel está perdiendo, ¿no? Justo alguien me preguntaba hoy, no sé si ustedes lo llegaron a escuchar, pero que en un país de Latinoamérica, la propia comunidad judía se estaba rumorando que le había pasado algo al primer ministro y querían preguntar si era cierto, si que supuestamente habían atacado donde él estaba y que no se sabía nada de él. Y yo les digo, o sea, son rumores que justamente el pueblo iraní y toda esa campaña están intentando eh, promulgar como para meter pánico y decirles, los estamos atacando, o sea, perdón, acá estoy, no sé, se cayó un poco. Entonces, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me ven? ¿Volvió la transmisión? Sí, 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 Mora. Mora. Bueno, entonces les decía, ellos están promulgando, están queriendo intentar vender la idea de que nos están haciendo daño y entonces publican ese tipo de noticias que pues sí, digo, sí suenan alarmantes. Uno dice, wow, atacaron al primer ministro, suena fuerte, pero la verdad es que no. Eh, y entonces, fíjense cómo también en términos de discursos políticos o discursos eh, posiciones ideológicas hoy en día, tenemos también gente que tiene certeza de que un movimiento de derecha es el movimiento correcto y hay gente que tiene la certeza de que la izquierda es lo correcto. Entonces, fíjense, ¿qué podemos aquí entonces decir? Porque entonces uno diría, bueno, pues al final no podemos realmente saber cuál es la verdad, porque cada quien se maneja con su propia versión. Y eso lo vuelve realmente complicado. Por eso los sabios nos dicen que nosotros vivimos en un mundo de mentira, porque realmente no es fácil discernir entre cuál es lo correcto y lo incorrecto. Pero basándonos en el hecho de que la Torah, si nosotros creemos que la Torah es verdad y lo que está escrito ahí es verdad, entonces eso para nosotros que somos creyentes nos da la perspectiva de, ok, eso, sí, partiendo de eso sí es certeza. Hay muchas otras cosas que no podemos tener certeza. Lo cotidiano, el día a día, qué va a pasar conmigo mañana, cómo voy a estar mañana, qué va a pasar, ¿no? La guerra, cuándo, cómo, los ejemplos que ya pusimos. Pero la certeza de que la Torah existe, eso es, eso es cierto, es verdad. Sí, que Hashem existe, es verdad. Que Hashem entregó su Torah, es verdad. Que Hashem está diseñando un plan donde al final todos lo van a reconocer, que todo el mundo va a conocer, es verdad. Entonces, hay cosas que están sentadas por verdad y que eso, para ir concluyendo, en un momento de angustia, desesperación, de duda, podemos agarrarnos de ahí, decir, bueno, eso es verdad, ¿no? Eso es verdad, si de ahí partimos, bueno, hay cosas, hay esos puntos negros que están vacíos porque no sabemos en qué condiciones, como cuándo, pero sabemos que hay una línea base que es verdad. Así que, bueno, por mi parte hasta aquí termino el día de hoy.
Ahora, si ustedes tienen alguna pregunta, comentario, sugerencia, algo que quieran decir, adelante. Desde la Tashem que sigamos viendo milagros, que el nombre divino siga siendo revelado y, y que bueno, toda esa luz que se está experimentando, los sabios también nos decían como que hay una lucha entre un tema de luz y oscuridad que se está viviendo como a nivel espiritual, así que os Hashem que pronto sea evidente para el mundo el tema de la verdad. Y bueno, no sé si quieran ustedes comentar algo, decir algo. Amén. Hashem. Bueno, y no, pues Morea, entonces, que Baruch Hashem, que pronto sea la llegada del verdadero Mesías, ¿no? Que amén, ya que lo podamos ver. así es Hashem que sí, que podamos ver eso revelado y que venga también a traer esa paz tan anhelada, ¿no? Que por un lado todos desean la paz, pero fíjense cómo también un valor universal, ¿no? Decir, bueno, sí, queremos la paz, pero para llegar a esa paz, antes lamentablemente tenemos que pasar por este proceso, ¿no? Hay mucha gente que desde esa posición de, ay, que sea paz, que todo sea paz y que no haya conflicto, pero es una utopía, ¿no? Y no porque nosotros los judíos no queremos la paz, pero es un proceso, ¿no? Es un proceso que lamentablemente no va a llegar fácilmente. Al final va a haber paz, pero después de toda esta tormenta que estamos atravesando. Así que es de la atención que tengamos fuerza para ello y que no veamos más desgracias desde la Tashem, que nuestros ojos no sepan, no sepan de más pérdidas desde la Tashem, de gente inocente. Bueno, pues gracias a todas que estuvieron Amén, por que así acá. sea, Morena. Amén. Amén, que así sea. Y Ay, gracias Mora, gracias, que Rabanito. siguen rezando por el pueblo de Israel. Ahí les encargamos que lo sigan haciendo. Y bueno, pues Hashem que Hashem nos proteja, nos cuide, nos bendiga a ustedes y a todas sus familias también. Que todas esas bendiciones y esos rezos que ustedes elevan por nosotros también se multipliquen y se les devuelvan a ustedes y a sus familias y a sus seres queridos. Em, Amén y amén. Amén. bueno, Amén. que estén muy bien todas, todo lo mejor, bendiciones del Creador y seguimos estudiando. Gracias.